Amén, dice él ahí, y te refieres a un mundo enloquecido o a una ruina humeante e irradiada. Es decir, eso es, tienes a Lindsey Graham intentando hablar de una economía irradiada. Aunque 20 rondas de estas cosas no han funcionado hasta ahora, de alguna manera piensan que volverá a funcionar. Y dijiste antes de comenzar, básicamente bromeando, ¿quién piensa ya en los Tomahawk? Pues mira, un senador de EEU sí lo hace. Aparte de eso, ¿cómo pueden funcionar estas cosas? Y de todo lo que te he mostrado hoy, esto es lo más alarmante para mí, porque son senadores clave de ambos partidos que siguen hablando así, acercándonos al hito de 4 años de esta guerra, cuando todo ha fracasado estrepitosamente en cambiar la dinámica en el campo de batalla que sigues mencionando, y todavía hablan como si la próxima vez fuera a marcar la diferencia. ¿Cómo reaccionas a eso? Esta gente delira, o sea, no vale la pena una conversación seria sobre esto. Quiero decir, ¿qué se puede decir? Tengo una cuestión más importante de la que hablar. El hecho es que Ucrania requiere aproximadamente 100,000 millones de dólares anualmente para poder sostenerse económicamente. 100,000 millones de dólares anuales. Los europeos buscan 200,000 millones para financiar a Ucrania por 2 años. El problema de los europeos es que los americanos se han retirado de financiar a Ucrania y Trump les ha dicho que lo hagan ellos. Por eso deben hallar 200,000 millones de dólares. Esos países enfrentan graves problemas económicos. ¿De dónde sacarán 200,000 millones? Y lo que están contemplando hacer es sustraerlos de esos activos rusos congelados que se encuentran en Bélgica. El problema es que no consiguen que los belgas o algunos otros países como Italia, Francia e incluso el Banco Central Europeo acepten esta idea. Piensan que podría tener un efecto boomerang y causarles un daño enorme. Así que parece que no hay manera de que puedan apoderarse de estos activos rusos congelados y reunir 200,000 millones de dólares. Entonces, la pregunta clave es, olvidando las sanciones, ¿qué harán los ucranianos si no reciben los 200,000 millones? Así que, al conversar sobre la dinámica en el campo de batalla, considera la campaña de bombardeos contra la infraestructura ucraniana de la que no hemos hablado. Además, Trump se está retirando y los europeos no logran reunir 200,000 millones de dólares. Cuando juntas todos esos factores y los pones en contraste con lo que estos senadores estaban diciendo, uno simplemente se dice a sí mismo, ¿es este el mundo real? ¿Escucho bien a esta gente? Hemos llegado a un punto donde es difícil tomar en serio a los responsables políticos. Sabes, creo que fue ayer, hubo una rueda de prensa con Marco Rubio. Abordó varios temas, incluida la guerra Rusia-Ucrania. En sus declaraciones hizo una especie de comentario improvisado mientras hablaba de otra cosa que realmente activó mi radar, porque pensé, espera, acaba de decir en voz alta lo que todos sabemos y parece que a la mayoría se le pasó por alto. Habló de seguir suministrando a Ucrania todo este material, de la campaña de bombardeos que mencionaste, cuán devastadora sería, y de que necesitan interceptores de defensa aérea para proteger su infraestructura. Después hace una admisión curiosa, a ver si la captas. Hemos hablado con los ucranianos sobre sus necesidades y sé que eso sigue. Y claro, ayudarles a pasar el invierno es vital por razones humanitarias. El problema es que la red eléctrica de Ucrania disminuye cada año. Cada año inician con una base inferior a la previa. En Kiev creo que más del 50 al 60% del día carecen de electricidad. Han hecho un gran trabajo redirigiendo su red y superando los obstáculos, pero también significa que hay momentos del día sin agua caliente. No hay electricidad, así que debes planificar actividades y negocios en torno a eso. Y eso es claramente parte de la estrategia de Rusia, intentar colapsar la moral dentro de Ucrania y la voluntad de luchar. Así que, hemos dialogado con ellos sobre armas defensivas para proteger su red. Hemos tenido conversaciones técnicas continuas sobre el equipo específico que necesitan. Pero si ese equipo es destruido una semana después, sigue siendo un problema. Y esa ha sido la historia. Sigue siendo un problema. Si una semana después lo que te damos es destruido, entonces haz que eso tenga sentido para mí. Sabes, ese era una especie de nuevo Marco Rubio. Él sonaba realmente inteligente y bastante sensato.
Él estaba detallando el problema y al mismo tiempo exponiendo las razones por las cuales no tiene una solución. Y por supuesto, lo que uno debe hacer es considerar las palabras de Rubio junto con la dinámica en el campo de batalla y la cuestión de esos $200 mil millones que precisan, además de que los Tomahawks y las sanciones no constituyen un armamento decisivo para ganar la guerra, y entender cómo todo eso se relaciona, qué significa todo eso. Y tú y yo, hasta la saciedad, ya lo hemos repetido, los ucranianos están condenados. Y deseamos finalizar esta guerra tan pronto como sea posible, para que Ucrania no pierda el menor territorio, en primer lugar, y para que no sigan muriendo más ucranianos. Nuestro punto de vista, el de Danny Davis y el de John Mearsheimer, es el de ocupar la superioridad moral, ¿verdad? Toda esta gente que cree que está siguiendo la estrategia moralmente correcta al animar a los ucranianos a continuar esta lucha, está equivocada. Lo inteligente desde un punto de vista moral y un punto de vista estratégico. Quiero recalcar que moral y estratégicamente es escucharte y escucharme para terminar esta guerra. Nadie, como Marco Rubio dejó muy claro, puede encontrar una manera de darle la vuelta a esto. Y de hecho, ni siquiera hemos llegado al punto más alto. Además de todo lo que acabas de decir, en todas esas categorías que no repetiré, pero a las que añadiré que Rusia está ahora en proceso de acelerar su producción de misiles, drones estratégicos y cohetes en decenas de miles de unidades. Decenas de miles de vehículos blindados adicionales se están reparando y añadiendo a sus arsenales. Millones de drones tácticos y también varios millones de proyectiles de artillería. Aún con lo usado en combate, aún tienen grandes arsenales. Así que para un futuro muy lejano, nunca se quedarán sin ninguna de esas cosas que están causando todo el daño del que Rubio hablaba allí. Mientras tanto, por nuestro lado, seguimos produciendo solo unos 600 interceptores al año. Nuestra producción de artillería es 1/3. La Unión Europea sigue aumentando, pero ni siquiera tendrán su ejército si todo funciona en sus economías para llegar al 3.5% de producción militar real para 2030. Aún así estarán por detrás de los rusos porque ellos no están frenando. Imágenes satelitales muestran enormes fábricas militares industriales rusas en construcción. Así que todavía no han disminuido el incremento. Considerando todo esto, voy a hacerte una pregunta que ya has contestado. ¿Dónde están la moralidad, la racionalidad y la voluntad estratégica para seguir un camino que literalmente no puede triunfar? Y sin embargo, lo hacemos con esos senadores, como te acabo de mostrar, que hace solo 2 días hablaban alegremente de liderazgo y todo eso. ¿Cómo encaja todo? Como te mencioné, es una locura. Por cierto, omitimos otro factor clave en este relato que hace que el panorama sea aún más desalentador para los ucranianos, y es el siguiente. Rusia tiene una única preocupación en este instante, que es la guerra en Ucrania. Estados Unidos tiene otras 2 preocupaciones además de la guerra en Ucrania. Una es Oriente Medio y la otra es Asia Oriental, y Asia Oriental realmente importa. En nuestra estrategia, este concepto se llama pivote hacia Asia. La razón de nuestro giro hacia Asia es que consideramos a China la principal amenaza para los Estados Unidos. China es un competidor par, Rusia no lo es. Así que nos presionan fuertemente para reforzar nuestras fuerzas militares en Asia Oriental. Y además, existe una fuerte presión, principalmente política interna y asociada con el lobby israelí, para apoyar a Israel en sus múltiples guerras en Oriente Medio. Así que estamos divididos en 3 direcciones diferentes. Putin no está dividido en 3 direcciones diferentes. Putin puede centrarse completamente en la guerra en Ucrania. Él puede concentrarse en eso con una precisión láser. Y como dije, si ves lo que hace Trump, básicamente busca desentenderse de Ucrania. Él está traspasando la responsabilidad de administrar el asunto de Ucrania, por así decirlo, a los europeos. Y los europeos no están en posición de manejar Ucrania sin ayuda estadounidense, de manejar Ucrania por sí mismos.
Así que si analizas el gran panorama estratégico y la situación que afronta Estados Unidos en contraste con la de Rusia, esto es solo una prueba más de por qué los rusos terminarán prevaleciendo. Quiero aclarar que no lograrán una victoria decisiva y, como dije, no conseguirán un cambio de régimen. Creo que terminarás con una victoria amarga o, para decirlo de otra manera, un conflicto congelado en un entorno profundamente tóxico y donde el potencial de grandes problemas a futuro es inmenso. Y de nuevo, esto nos lleva a toda esa. La historia que nos mostraste, en la que los rusos buscan militarizar a sus niños, incluso a los que están en la escuela primaria. Quieren que piensen estratégicamente y entiendan que Rusia vive en un entorno de amenaza. Eso es porque los rusos entienden que este conflicto con Occidente va a durar mucho tiempo. Y Dani, si me permites un último punto, debes recordar que al estar Finlandia en la OTAN, Rusia debe preocuparse por su frontera con Finlandia. Y están haciendo cosas para reforzar esa frontera, porque es una frontera con un estado importante de la OTAN. Así que, pensando en lo que pasa, el potencial de problemas futuros es infinito. Ciertamente lo es. Y cuando afirmas que los rusos lograrán una victoria amarga, pero sin llegar a la destrucción total del Estado de Ucrania, ¿a qué te refieres con eso? Hemos hablado de que el límite sería hasta el río Dnieper, incluyendo Odessa en el sur y Kharkov en el norte. ¿Cuál es el tope del avance? Yo tomaría un 40% si estuviera en el lugar de Putin, ¿verdad? Es algo que, aunque lo hemos hablado, es bueno repetirlo. Dado que Occidente no está dispuesto a complacer a los rusos de ninguna forma y continúa queriendo debilitar a Rusia como gran potencia, los rusos tienen un interés personal en capturar la mayor cantidad de territorio posible y en dejar al Estado remanente ucraniano, lo que quede de Ucrania, tan vulnerable como se pueda. Primero, no amenaza a Rusia. Segundo, no puede unirse a la OTAN ni a la UE. Eso, creo, incentiva a Rusia a tomar cerca del 40% de Ucrania. Y creo que tomarán todo hasta el río Dnieper en la mitad norte de Ucrania y luego en el sur cruzarán el Dnieper, cosa que deben hacer si quieren tomar todo Jersón, que ya han anexionado. Y no me sorprendería si también entraran en Odessa y una o dos oblasts más. Creo que tomar Odessa tendría mucho sentido desde su punto de vista. Y de nuevo, solo reafirmemos que esta es la razón por la que tú y yo, argumentado largamente que Ucrania debería negociar ya y ceder cuanto antes a Rusia para no perder su territorio, no dándoles incentivo a los rusos para tomarlo. Odessa, pero en realidad lo que sucede, como hemos dicho hasta la saciedad, es que nuestra política, la europea especialmente, y la ucraniana, incita a los rusos a ocupar más territorio. No me sorprendería si toman el 40%. Y por cierto, Dani, esto es un tema totalmente aparte. Cuando capturen más territorio, incluso el que ya se han anexionado, habrá muchas personas allí que simpatizan con Ucrania y son hostiles a Rusia. Y los ucranianos y europeos harán todo lo posible para sabotear los esfuerzos rusos en las zonas anexionadas, llevando a una limpieza étnica importante. Los rusos tendrán un gran incentivo para expulsar de los territorios anexionados a los ucranianos o a quienes simpaticen con Ucrania o con Occidente. Y no me sorprendería si hubiera limpieza étnica en la otra dirección. Todo esto solo muestra el desastre total de esta situación. Así es. Y escucha, antes de que te vayas, quiero cambiar de tema a otra cosa. Usted mencionó hace un momento que mientras Putin se concentra solamente en el asunto de Rusia, Ucrania y la seguridad de su flanco occidental, Estados Unidos tiene el Medio Oriente, la cuestión Rusia, Ucrania y también Asia. Pues bien, resulta que ahora intentamos añadir un cuarto frente, pues el secretario de Defensa, Hexet, anunció anoche la Operación Lanza del Sur en el vecindario sur de EUU. Y lo que no está claro, porque él publicó este mensaje en la plataforma X anoche, fue completamente sin explicación alguna. Desconocemos si esto es. Existe otra operación Lanza del Sur desde hace bastante tiempo, la cual estaba enfocada en otros asuntos en esa región.
No sabemos si alude a eso o si es algo nuevo con el mismo nombre. Pero con el USS Ford posicionado en las aguas, justo frente a Venezuela, además de muchas otras capacidades militares desplegadas allí, ¿qué demonios estamos haciendo en ese lugar? Antes de hablar de Venezuela, déjame decir que no hay que olvidar que el presidente Trump estaba amenazando a Nigeria. La población más grande de África se encuentra en Nigeria y esta representa una gran extensión de territorio. Y porque unos musulmanes radicales estaban matando cristianos, algo totalmente horrible. Y además también estaban matando Mosul. musulmanes moderados, ¿verdad? Él amenazaba con usar fuerza militar allí. A sangre dijo, sí. Así es. Así que no queremos perder de vista ese posible conflicto tampoco. Volviendo al tema de Venezuela, me da la impresión de que están empezando a echarse para atrás o a sentir cierto temor. Sin duda, poseen considerable fuerza militar en la región ahora, sobre todo porque el portaaviones USS Ford se encuentra allí. Es realmente asombroso el poderío militar que hemos trasladado al Caribe. Pero la cuestión es, ¿qué vamos a hacer con tal situación? ¿Acaso vamos a invadir Venezuela? ¿Vamos a usar esa fuerza militar para efectuar un cambio de régimen? Francamente, no veo cómo eso sería posible. Me resulta difícil creer que invadiríamos Venezuela. Me parecería una insensatez y una misión de la que hasta la administración Trump se mantendría muy alejada. Puede que busquen un cambio de régimen, aunque no estoy seguro de que necesiten tanta fuerza militar para ello, pero quizás tengan un plan para lograrlo. ¿Aprecias alguna manera en que esta fuerza militar pueda emplearse para alcanzar algún objetivo político verosímil? ¿Hay algo que yo no esté percibiendo y tú sí? Un fin político no. Veo que nos buscaremos muchos problemas y no veo. De acuerdo, podría haber misiones militares que se lograrían de esa manera. Podrías realizar una incursión rápida, emplear unidades anfibias de los Marines si lograbas identificar su ubicación. Podrías entrar físicamente y efectuar una captura veloz si surgiera la ocasión para hacerlo. Pero un problema que tengo con esto, incluso dejando de lado la moralidad o la legalidad por un momento y solo viendo la capacidad, es que al parecer hay personas, Lindsey Graham es uno más, pero no el único que piensan que esto sería. Él lo dijo, sería pan comido. Afirmó que no sería complicado. Y sigue volviendo a la operación Causa Justa. Y cuando Reagan entró allí y sacaron a Noriega y, ¿cuál es el otro tipo que mencionan? No me acuerdo. Pero esas fueron rápidas, fueron fáciles, fueron breves. La gente se quejó, pero fueron rápidas y concluyeron. Una característica de aquellos tiempos es que no hubo un largo periodo de preparación. Y primero, las fuerzas de ambos lados apenas tenían capacidad. Pero Venezuela no es parte de esos países que menciona. Esos eran sitios pequeños como Panamá. Estos son más grandes y han tenido mucho tiempo para alistarse. Así que han movilizado gente y reservistas, reclutado a más. Sus fuerzas armadas están en alerta máxima, volando sus aviones. Así que si teníamos esperanza de una captura rápida, se esfumó, pues ahora están listos y alertas. Cualquier intento ahora sería masivo, mucho más sangriento y con menos probabilidades de éxito. Así que estoy como tú, pienso, vale, tienes unos 10,000 soldados con potencia naval, puedes destruir mucho. Sin duda de luces Ford, pero ¿qué se podría hacer con tan poca gente? Si no entras y sales rápido, esto será un baño de sangre. ¿Y qué? Me atrevo a decirlo, otro Vietnam. Yo no veo nada, ¿tú sí? 2 puntos, Danny. Primero, tu idea me recuerda a Cuba, 1961, Bahía de Cochinos. Bahía de Cochinos, sí, eso fue realmente malo, pero veo más una bahía de cochinos que una operación Causa Justa. Es crucial recordar que estábamos más dedicados a eliminar a Castro de lo que lo estamos con Maduro o incluso con Chávez en su momento, ¿verdad? Y no pudimos hacerlo, ¿eh? Y no pudimos hacerlo porque no queríamos invadir Cuba. Es una gran extensión de territorio y aunque el ejército de EEU superó al cubano, habría sido una lucha feroz. No queríamos cruzar la isla para deshacernos de Castro. Entonces, realmente usamos refugiados cubanos y fue un fracaso rotundo. Pero en fin, entiendo tu punto de que esto no es Granada, ni Panamá. Esto se asemeja más a Cuba, así que será una operación bastante difícil, pero asumamos que encuentran la forma de entrar, capturar a Maduro, retirarse y que las bajas sean mínimas.
La pregunta que debes hacerte es, vale, ¿y después qué? ¿Qué ocurre después? Ellos buscan un cambio de régimen, ¿cierto? Ese es su objetivo. Pero no se puede ir y capturar al sujeto para luego poner a esta mujer, su líder favorita, a cargo y creer que vivirán felices por siempre. No creo que eso ocurra. La ingeniería social es muy difícil de aplicar en tu propio país, ¿no crees? Si tú o yo fuéramos presidentes de EEU y quisiéramos cambiar muchas cosas, creo que sería muy complicado. Es ingeniería social en EEU, un país que ambos conocemos bien. Vas a un país como Venezuela, al estilo Vietnam o Afganistán, y crees que puedes hacer ingeniería social sin dificultad. No lo creo. Y simplemente entrar y capturar a Maduro, puede ser un paso necesario, pero no es suficiente. Entonces, sería mucho más inteligente simplemente dejar a Maduro fuera, mantenerlo en el poder y encontrar algún tipo de modus vivendi. Él ha dejado manifiestamente claro que quiere negociar un modus vivendi. ¿Sabes? O sea, Varias veces. sí, no es lo más sensato, no sé qué se me escapa. ¿Sabes? A veces veo lo que hace nuestro gobierno sin importar si son demócratas o republicanos y simplemente no tiene sentido común. Así que el tipo es de izquierdas. ¿Y qué? ¿Acaso va a derrocar el gobierno de Estados Unidos? Ya sabes, la idea de que financia a narcoterroristas es un argumento serio, narcoterroristas. Bien, en los minutos que nos quedan quería preguntarte justo sobre eso. Así que Gary te mostró eso. Gary, si aún no tienes, por favor, muestra esa publicación en X del secretario Hexet, si pudieras hacerlo brevemente, porque quiero ver las palabras exactas que dijo. Él afirmaba que se trata de narcoterroristas. No es cambio de régimen, no es, queremos mantener el rumbo. ¿Qué dijo? El Grupo de Trabajo Conjunto, Operación Lanza del Sur, esta misión defiende nuestra patria, elimina narcoterroristas de nuestro hemisferio y asegura la patria de las drogas que matan a nuestra gente. Es evidentemente una burla del lenguaje cuando envías al Gerald R. allí abajo para defender lanchas rápidas, obviamente no están ahí para eso, etcétera. Usted publicó hace años el libro ¿Por qué mienten los líderes? Al escribirlo, usted afirmaba, corríjame si me equivoco, que los líderes mienten solo si suelen decir la verdad. Así pueden lograr ciertos objetivos. Sin embargo, ahora los líderes expresan cosas tan patentemente falsas que ya nadie cree lo que dicen. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Well, nadie puede salirse con la suya con una mentira. Es decir, Donald Trump no puede hacerlo, ya que la gente cree que la mayoría de sus afirmaciones son falsas. Así que la gente está en guardia y la mentira ya no es un instrumento muy efectivo de la política de Estado. Como dijo, mentir es mortalmente eficaz cuando se espera la verdad. Si la contraparte tiene un historial verídico y la percibes como una persona honesta, serás el blanco perfecto para una mentira sofisticada. Pero ese no es el mundo en el que ahora residimos. El verdadero problema es que cuando se miente sin parar y la gente deja de creer cualquier cosa que se diga, la cultura se corrompe. Y esto es precisamente lo que ha sucedido en los Estados Unidos. La razón por la que mentir es mal visto en general es porque tiene una influencia corruptora en cualquier cultura. Y creo que las mentiras constantes, la manipulación, el engaño que se ve en Estados Unidos y en Occidente en general hoy en día no nos beneficia en absoluto. Es probable que no sea muy popular expresarlo así, pero cuando Putin se pronuncia, tengo mayor fe en que dice la verdad, a diferencia de lo que ocurre al escuchar a cualquier líder de Occidente. Esto no quiere decir que Putin nunca mienta o que Xi Jinping nunca mienta, pero tienden a ser personas honestas. Pienso que lo que dicen en general es veraz. Respecto a EEUU, no opino igual. ¿Y qué implica esto a nivel nacional? Olvidémonos de lo internacional. Creo que es bastante evidente que nadie cree nada de lo que decimos al pie de la letra. Casi asumen que no es cierto, buscando las acciones en el terreno para comprenderlo y luego interpretar. Ese es un problema en sí mismo, pero ¿y a nivel nacional? ¿Qué pasa cuando los líderes mienten tan normalmente que literalmente?
Nadie. Dudo que alguna persona seria crea lo que el secretario Hexet escribió ahí, así que nos queda solo descifrar qué quieren decir y cada uno. Quizás sus interpretaciones difieran. ¿Qué sucede a nivel nacional cuando la mentira rutinaria se normaliza? Bueno, de nuevo, así como los líderes extranjeros no creen lo que nuestros líderes dicen en el frente de la política exterior, la mayoría de la gente tampoco lo cree. Esto se evidencia en el caso de Jeffrey Epstein, ¿no es así? Todas las personas. Bastantes personas creen que el presidente Trump miente al afirmar que no hay nada. Y claro, no solo Trump, sino otros en su gobierno dicen no hay nada ahí. No es necesario divulgar esos archivos. Y muchísimas personas sencillamente no lo creen. Trump no puede convencerlos. Se puede ver lo frustrado que está Trump por su incapacidad para cerrar el caso Epstein, y la razón por la que no puede cerrarlo es que nadie le cree. Cuando Trump dice que no hay nada, la gente piensa exactamente lo opuesto. Claro que hay algo ahí. Por cierto, lo que ha pasado en este país es que una gran parte del público o grandes partes del público no cree lo que dicen las élites sobre casi ningún tema. Esto es lo que subyace al fenómeno MAGA en gran parte. El fenómeno MAGA es desconfianza en las élites. No puedes confiar en esta gente, no dicen la verdad y manipulan el sistema para su propio beneficio y a nuestra costa. Y yo les diría que en el momento en que la gente de una sociedad empieza a pensar de esa manera, una vez que llegan a la conclusión de que no pueden confiar en sus líderes, que son deshonestos y actúan de forma perjudicial para la gente de abajo, entonces su sociedad se va a encontrar en serios apuros. Vas a tener quizás incluso una especie de revolución porque la gente estará muy insatisfecha, o si no tienes una revolución, tendrás violencia. Además, el sistema no funcionará sin problemas, ya que los costos de transacción de operar en una sociedad donde la confianza es escasa son inmensos. Sí, eso es. Estamos viéndolo justo delante. Es que ese fue. El asunto de Epstein es solo el último, gran ejemplo, y hay otros. Y si no hay confianza en nada, MAGA ahora sigue a Donald Trump, pero él se equivoca si cree que eso nunca se volverá en su contra, pues él lo movilizó. Pero creo que si se extiende lo suficiente y hay bastantes mentiras, él mismo podría ser la víctima y no el partidario de ellas. Pero esperaremos el resultado. En cualquier caso, le agradecemos su claridad de hoy. Para saber más, el libro ¿Por qué los líderes mienten?, que tengo aquí, está en Amazon para descargar y leer. Se lo recomiendo. Y en fin, agradecemos mucho que viniera hoy y, como siempre, sus puntos de vista. Gracias, Dani. Lo disfruté muchísimo, aunque debo admitir que es muy deprimente abordar estos temas semana tras semana y ver que nuestros líderes políticos no aprenden y persisten en políticas insensatas que nos perjudican a nosotros y a otros en el mundo. Hoy, al hablar del liderazgo de es difícil no ver que ha perdido el rumbo y que nuestras políticas son ineficaces. Y esto no solo atañe a la administración Trump, sino también a la de Biden. Ni hablamos del genocidio en Gaza, pero es difícil mantener a la gente. Sí, lo sé, podríamos hacer otro programa entero solo sobre eso, es general. Sí. Pero no nos intimidamos ni comprometemos para decir la verdad, sea cual sea, y la gente necesita oír esto. Hasta que no descubres lo que pasa y comprendes su alcance, no puedes mejorar las cosas. Y esa es nuestra esperanza, que al exponer la verdad, la gente pueda finalmente ver que hay un camino mejor. Esa es la esperanza. Ojalá tenga razón.